Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Frías, soy sommelier. Pueden seguir todas las actividades que realizo con relación a este tema en mi Instagram, Edgar62Frías. Hoy, vamos a hablar acerca de lo que significa el ser sommelier. Ser sommelier es una carrera, desde mi punto de vista, hedonista, muy hermosa. Se refiere al conocimiento profundo de lo que son los vinos, su procedencia y la capacidad que tiene un vino de expresarse, ya sea en una situación o ante un plato de comida que lo tengamos allí. Y les digo esto porque el vino, como siempre nos enseñaron y después he tenido la oportunidad de corroborarlo, el vino es un organismo vivo y está vivo desde que se crea, desde que se procesa, se envasa, llega al sitio de distribución, llega a nuestras manos y llega a la copa. Y a lo largo de todo este proceso el vino evoluciona. No es el mismo vino que nos sirven inmediatamente en una copa, le damos 2 sorbos y después cuando lo volvemos otra vez a catar, ya el vino es otra cosa, ya el vino es diferente. Todo ese tipo de secretos lo aprendemos nosotros cuando nos convertimos en sommelier. Cuando yo decidí convertirme en sommelier, claro, en principio no imaginé que había que estudiar tanto, porque tenemos que estudiar todos los países, tenemos que tener las características de los terrenos donde se siembra la vid, las características geográficas, climáticas, y todos esos elementos le dan a la uva un carácter diferente. Un sommelier debe saber las características de un Merlot, un Malbec, un Syrah, un Sauvignon Blanc. Debe conocer absolutamente todas las características de esa uva. ¿Para qué? Para el momento en el que estemos frente a una copa podamos identificar. A veces se dice que los sommeliers somos adivinos porque estamos frente a una copa y comenzamos. Primero la vemos, el color, la llevamos a nariz. En nariz es donde el vino se expresa y me está comentando a mí, me está diciendo a mí la cepa que es. Y después lo llevamos a boca e inmediatamente corroboramos si lo que percibí en nariz se corresponde con lo que está pasando en la boca. Esta experiencia se logra primero estudiando muchísimo y aprendiéndose prácticamente de memoria las características de cada cepa. Y segundo, un sommelier tiene que catar muchísimo para educar su paladar y poder de esta manera identificar la cepa a la cual estamos enfrentando. Una vez que tenemos este conocimiento, podemos pasar a lo que se referiría a la armonía. Eso que antes se llamaba maridaje, pero en la actualidad llamamos armonía. ¿Qué vino combina? ¿Qué vino hace armonía con alguna comida en particular? Esto es algo de lo más interesante, porque de lo que se trata es que el vino, de alguna manera, no opaque la comida, ni la comida opaque al vino. Al contrario, cuando yo llevo un bocado a mi boca y después tomo un sorbo de vino, este debe barrer la sensación que me dejó la comida en mi boca. Los vinos blancos van con el pescado y los vinos tintos van con la carne. En gran medida eso es cierto. Vamos a comenzar por los vinos tintos. Los vinos tintos son vinos tánicos, son vinos que tienen hierro en su composición y son vinos que deben ser consumidos con platos que tengan proteínas. Por ejemplo, si yo estoy frente a una parrilla argentina, que además tenemos el bistec, tenemos el chorizo,
Esos son platos que son grasosos y que tienen por lo general sabores muy fuertes. ¿Qué es lo que pasa? Yo le tengo que colocar a ese alimento un vino que sea lo suficientemente fuerte para que barra con toda esa grasa. ¿Qué pasa? Entonces ahí tendría que yo recomendar una cepa como por ejemplo la Cabernet Sauvignon. ¿Por qué? Porque tiene las características suficientes para poder barrer con esa grasa sin que se opaque. Me explico. Si a una parrilla de las características que yo les estoy comentando le pongo un vino joven, floral, muy fresco, muy suave, ¿qué va a pasar? Que la persona va a sentir que lo que está tomando es agua. ¿Por qué? Porque tengo la boca llena de ese sabor, llena de esa grasa. Por eso tengo que colocarle un vino lo suficientemente fuerte para que pueda combatir con eso. Eso en el caso, por ejemplo, de los vinos tintos. Si yo voy a preparar un pollo solamente con sal y pimienta, no le puedo poner un vino tan fuerte. Entonces, en este caso, sí pudiese yo recomendar un vino joven, por ejemplo, un Merlot o un Malbec, ya que esa comida no va a ofrecer demasiada resistencia para ser barrida, entre comillas, por el vino que voy a servir. Tengo un pescado al horno, un pescado poco aderezado. A ese pescado, a esa comida, tengo yo que colocarle un vino blanco. Sencillamente porque el vino blanco, de alguna manera, va a ser la armonía perfecta con eso, porque con ese platillo, porque los componentes de cada uno de ellos se van a entrelazar. El vino blanco no tiene la tanicidad que tiene el vino tinto, y esa acidez que tiene el vino blanco me va a ayudar a poder limpiar ese platillo sin que haya ningún problema. Pero ¿qué pasa? Hay platos del mar que son preparados al estilo de una carne, como puede ser un atún. En ese caso, aunque sea un atún y aunque sea del mar, tengo yo que colocarle entonces un vino tinto, porque fue preparado como una carne roja. En el caso, por ejemplo, de un marisco, unos langostinos, allí sí no hay discusión. Tengo que colocarle un vino blanco. ¿Por qué? Porque el vino tinto tiene hierro y los componentes del vino, además del hierro, no se conjugan para nada con los que tiene un marisco, con los que tiene un langostino. Estaba leyendo una cosa muy interesante. El cuerpo interpreta esa interrelación como que si tuviera óxido en la boca. Es por eso que entonces no se pueden combinar. Yo sé que hay personas que dicen que se toman el vino tinto con las comidas que lo deseen. Por supuesto, hay libertad de hacerlo, pero para eso estamos los sommeliers, para poder recomendar, dependiendo de cómo se hizo la comida, recomendar el vino adecuado. Es como por ejemplo una comida mexicana o una comida thai, que recomiendo, por supuesto, un vino rosado, un espumoso rosado, para que esas burbujas refresquen la boca, que ha estado un poco agredida por los ingredientes de la comida que se le acaba de servir. Hay algo que le quiero recomendar a todas las personas cuando vayan a un restaurante. Si existe un sommelier en el restaurante, por favor, pregúntenle, hablen con él. No hay nada más amenazante de repente que una carta de vinos, de 50 vinos, y uno no sabe ni cuál escoger, si el más barato, el más caro, el intermedio, qué voy a comer con cada comida. Nosotros estamos en los restaurantes justamente para asesorarlos. No todos tienen que saber de vino, así que estamos nosotros a la orden para apoyarlos y hacer de esa comida una experiencia sumamente agradable.